Buenas tardes a todos los asistentes que os vais incorporando, pero vamos a intentar pues, máxima puntualidad por nuestra parte. Y bueno, en primer lugar, pues daros la bienvenida a esta actividad de formación y agradeceros que os hayáis inscrito y que participéis en ella. En principio, pues somos un buen grupo. Quiero saludar, aunque sea así a nivel de grupo, pues a los profesores de la universidad que estéis escuchando estas palabras y ahora enseguida la ponencia. Luego, por otro lado, los letrados y letradas de las comunidades autónomas con los que me siento especialmente vinculado por haber trabajado en la Generalitat una serie de años. Y también y especialmente a los que trabajáis en empresas públicas de vivienda y suelo y estáis agrupados en la Asociación de Gestores Públicos, con los que Polar Juris mantiene una línea de colaboración en actividades de formación. Bien, voy a presentar brevemente al ponente, a Javier García Luengo, empezando por agradecerle su gran disponibilidad para ilustrarnos en esta materia sobre la que trata su ponencia, ¿no? Algunos aspectos relacionados con los pliegos de cláusulas administrativas y los contratos del sector público. Bien, Javier es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y consejero externo del despacho de Garrigues. Su producción bibliográfica verdaderamente es muy notable. Yo no la conozco toda, pero sí algunas obras que me parecen más relevantes, en las que ha tratado cuestiones como la nulidad de los actos administrativos. Luego, posteriormente, completó esta monografía que publicó, si no recuerdo mal, en Civitas, con otra dedicada a la invalidez de por los vicios formales, la anulabilidad del artículo 48 de la Ley de Procedimiento. Poco tiempo después, publicó una monografía que está en el origen del título de la ponencia, sobre los pliegos de cláusulas administrativas. Hace 2 años aproximadamente en Justel publicó esta monografía que realmente es muy interesante porque es que en los pliegos está todo y él va tratando, entre otros temas, el contenido específico de los pliegos, con lo cual ahí está pues, el pago del precio, las revisiones, las obligaciones esenciales, las penalidades, la cesión, la subcontratación, la recepción, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues en poco menos de 200 páginas tenemos un tratado de derecho contractual muy bien expuesto, ¿no? Y recientemente, esto hace cosa pues de un mes o dos, ha sacado también en Justel otra publicación sobre las causas de abstención y recusación en el procedimiento administrativo. Son libros en los que toca temas de derecho vivo, con un buen entrelazamiento de todas las fuentes de información, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado. Javier García Luengo es especialista en derecho alemán y incorpora las soluciones de ese ordenamiento que puedan servir para los problemas que trata, ¿no? Bien. Por eso, pues nada, agradecerle de nuevo su disponibilidad y que esté aquí entre nosotros, ¿no? No quiero alargarme más, simplemente para finalizar y ya darle la palabra, decir que la intervención más o menos pues está prevista de unos 3/4 de hora. A continuación, los que hayáis planteado preguntas en el chat, pues irán saliendo y si no son demasiadas, ahí con moderación podéis preguntar con libertad, ¿no? Pero también con moderación lo que queráis y él pues podrá contestar al final lo que estime pertinente, ¿no? Se recomienda que tengáis apagados los micros y el vídeo, ¿no? La ponencia se va a grabar y se colgará en la web de Polar Juris y, por lo tanto, estará también a vuestra disposición. Bien, pues nada más por mi parte, agradeceros vuestra presencia y damos paso
al ponente para que trate el tema que está previsto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos los que componéis Polar Juris y a todos los compañeros que asisten desde las distintas facetas o profesiones jurídicas que tienen que ver todas ellas con la licitación de los contratos y con la actividad contractual de las administraciones públicas, ¿verdad? Eh, a mí me gusta siempre que hablo de contratos del sector público, destacar que en esta materia realmente no hay expertos y la condición de experto en materia de contratación pública incluso puede llegar a ser, en algunos casos, incluso peligrosa, porque el grado de motorización legislativa de esta materia y, sobre todo, la actividad ingente de los tribunales de recursos contractuales y secundariamente, en cuanto a volumen, aunque prioritariamente en cuanto a importancia de la jurisprudencia, pues hace que la verdad es que incluso el conocer o el saber la solución de una materia a priori puede ser incluso peligroso, porque puedes hacer un asesoramiento incorrecto por la propia evolución, digamos, del asunto, que realmente es muy notable. O sea que, bueno, dentro de esta cuestión, yo no me calificaría de experto ni siquiera en la materia de los pliegos, en la que, como ha dicho Ricardo, pues algo sí que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a hacer una presentación, voy a compartirla y va a estar a vuestra disposición también una vez terminada la ponencia para que la podáis consultar con calma. En esa presentación he tratado de justificar las afirmaciones que hago, pues con referencias a sentencias, a resoluciones de los tribunales de recursos contractuales o la ley, para que se pueda seguir y para que se pueda también, pues, comprobar la actualidad o la falta de actualidad de las afirmaciones que voy a realizar. Voy sin más a compartir la pantalla, creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar la exposición. La primera cuestión que había fijado como objeto de la, de la ponencia es las prescripciones del pliego que hacen referencia al objeto del contrato. Porque en este asunto, tradicionalmente, en el ordenamiento jurídico español, habíamos sido particularmente laxos. Es muy frecuente todavía hoy en día encontrar contratos que amalgaman muy diversas prestaciones. Y lo cierto es que esta es una actuación que básicamente el legislador comunitario, sobre todo desde la última generación de directivas de contratación, las del año 2014, ha comenzado a proscribir. Y lo ha hecho sobre todo sobre la base del principio de concurrencia y tratando de reflejar en el ámbito europeo una tradición centroeuropea, tanto del derecho alemán como del derecho francés, digamos, promoción en la contratación pública de la pequeña y mediana empresa. Entonces, en este contexto, la amalgama de prestaciones dificulta enormemente el acceso a la contratación pública por parte de la pequeña y mediana empresa. Y esta es digamos, la promoción de la contratación de este tipo de entes es una de los objetivos declarados del actual paquete de directivas y, por lo tanto, una de las cuestiones que refleja la normativa vigente, ¿verdad? Entonces, el artículo 34 de la Ley de Contratos del Sector Público, como ven, y conviene recordar sus términos literales, es muy restrictivo en la posibilidad de vincular varias prestaciones en un mismo contrato. Habla de que estas prestaciones deben de estar directamente vinculadas entre sí y mantener una relación de complementariedad que exija su consideración y tratamiento como una unidad funcional. A la hora de aplicar, de interpretar este precepto,
la jurisprudencia y los tribunales de recursos contractuales están empezando a desarrollar un cuerpo de doctrina que a mí me parece muy interesante traer aquí a colación, porque observo que en la práctica cotidiana, pues muchas veces se encuentran deficiencias. Lo mismo que también se encuentran, todo se ha dicho, pliegos muy bien redactados que incluso justifican en el propio pliego la división o la amalgama de prestaciones según corresponda, y lo hacen con criterios muy razonables. Pero bueno, como en la práctica general encontramos de todo, pues conviene recordar esta jurisprudencia relativamente reciente que analiza este problema. Y yo destacaría tres digamos, condiciones o tres requisitos que deben de cumplir un pliego al enfrentarse a un contrato mixto. El primero es que, o la primera previsión jurisprudencial, es que hay que tener en consideración un concepto amplio de el sentido del contrato a efectos de la consideración de un contrato mixto. Es decir, la ley se refiere a contratos y, por lo tanto, la suma de dos prestaciones distintas ya podría ser considerado un contrato mixto, aunque no sean de diversa naturaleza. Y esto es muy importante destacarlo, porque es frecuente, por ejemplo, que el órgano de contratación no considere su contrato como un contrato mixto por el hecho de que está simplemente acumulando prestaciones propias de un mismo tipo de contrato. Por ejemplo, dos prestaciones propias de contrato de servicios. Pues bien, el Tribunal Supremo, en una sentencia relativamente reciente, que tienen ahí citada, la de 30 de mayo de 2019, en el recurso 207/2016, pues ha señalado que esta forma de argumentar no es correcta y que basta con que estemos ante dos contratos distintos, dos prestaciones distintas, para hablar de un contrato mixto, aunque las prestaciones no sean de naturaleza distinta. Es decir, un contrato de servicios de mantenimiento de semafórico juntado con un contrato de servicios de alumbrado público, aunque puedan parecer que son prestaciones de la misma naturaleza, en realidad configuran un contrato mixto. Y esto es lo que precisamente señala la sentencia en cuestión, abordando un contrato en que se incorporaban 9 prestaciones, todas ellas objeto de contratos de servicios, entre las cuales pues estaba eso, el mantenimiento del alumbrado público, el control semafórico, la limpieza viaria y, en fin, y otras prestaciones, digamos, que se dan en la vía pública, y que el Ayuntamiento consideró que era oportuno el amalgamar en un mismo contrato, ¿vale? Esto es importante, como digo, a la hora de entender el ámbito de aplicación del artículo 34.2. El segundo aspecto que quería tratar es que la razón que justifica la consideración como un contrato mixto de distintas prestaciones, la amalgama de esas prestaciones en un contrato único, debe ser una razón, dice el Tribunal Supremo, jurídica. Y en este sentido lo que quiere, entiendo, aunque evidentemente la sentencia es particularmente parca, pero se entiende que lo que quiere decir es que la visión, la interpretación del artículo 34.2 se tiene que hacer desde un punto de vista estrictamente jurídico y teniendo en cuenta la luz que debe de arrojar sobre el asunto el principio de concurrencia. Es decir, lo que se está buscando es restringir los contratos mixtos a aquellos supuestos en los cuales efectivamente exista esa unidad funcional exigida por esa relación, esa vinculación y esa relación de complementariedad entre las prestaciones. No se puede amalgamar prestaciones simplemente por razones de carácter económico, de oportunidad, por el hecho de que, por ejemplo, sea más cómodo para el ayuntamiento, para la entidad a la que se trate, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el Estado, el tener un solo contratista para un sector, digamos, de su actividad, o el hacer un contrato que tenga una duración importante para evitar así el tener que multiplicar los pliegos o los procedimientos. Eso no son nunca
razones válidas para la prestación. Y es más, la jurisprudencia, en este caso más que la jurisprudencia, la práctica de los tribunales de recursos contractuales está también aumentando y destacando una necesidad de motivación especial dentro de los contratos mixtos que extrae no solo del propio artículo 32.4, sino también de los artículos 18 y 122 de la propia Ley de Contratos del Sector Público. Y esa obligación de motivación alcanza a 3 ámbitos distintos. En primer lugar, se debe de motivar la propia existencia de esa vinculación material y se debe hacer evitando, como digo, las razones de mera oportunidad del órgano. En segundo lugar, se tiene que justificar, motivar en el expediente, en el propio pliego, si es necesario, y algunos pliegos ya les digo que lo están haciendo, cuál es la prestación principal, con las reglas que establece la ley, como saben son complejas. Y en tercer lugar, se debe también motivar el régimen jurídico que se aplica a cada una de las prestaciones fusionadas en el contrato. O sea que estos 3 elementos tienen que estar debidamente motivados en el expediente, y la falta de esa motivación, y ahí tiene un acuerdo reciente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, puede dar lugar al traste, puede llevar a la anulación, como ocurrió en ese supuesto, de los pliegos. O sea, que es una cuestión que creo que debe estar destacada y que me da la sensación de que muchas veces se pasa un poco por alto y no es infrecuente encontrar, insisto, contratos que amalgaman diversas prestaciones sin la debida motivación y sin la debida adecuación a estas exigencias jurisprudenciales. La segunda cuestión íntimamente relacionada con esta, que me gustaría tratar sobre el objeto del contrato, es la división en lotes, que es un poco la misma, una aplicación del mismo principio que la directiva en este caso pues, nos ha impuesto. La división en lotes es una exigencia que se ha configurado de una manera un tanto peculiar en la directiva. Después de una ardua discusión, había países dentro de la Unión que eran partidarios de una mayor exigencia de orden a la división en lotes, pero al final el acuerdo fue convertir la obligación, no en una obligación de división en todo caso, sino en una obligación de motivación de la no división. Con lo cual, la división en lotes es la regla general. La prestación debe ser dividida en cuantos lotes sea posible, tanto horizontal como verticalmente, para facilitar el acceso a la contratación de la pequeña y mediana empresa. Y no solo de la pequeña y mediana empresa, aquí también hay otro elemento muy importante, y es el hecho de que hay empresas que tienen un alto grado de especialización, que pueden ser incluso grandes multinacionales, pero que están dedicadas a una línea de producción muy concreta, y estas empresas pueden ser muy, digamos, muy eficientes en la prestación de un servicio o de un suministro, una obra muy concreta. Y sin embargo, el hecho de que esa obra se preste en un contrato junto con otras prestaciones que esa empresa no favorece, pero mejor dicho, que esa empresa no presta, la excluirían de la posibilidad de licitar. Entonces, esto hace que la concurrencia, incluso la eficiencia que puede obtener la administración en ese contrato, sea menor. Que el criterio es, por lo tanto, la necesidad de motivar la no división. La división no plantea mayor problema, esa es la regla general. Lo que hay que motivar es la no división. Y el motivo económico, el motivo jurídico-económico que está detrás, lo ha explicado muy bien, y me gusta mucho esta sentencia, la he citado muchas veces, porque me parece que es una sentencia particularmente interesante y bien argumentada desde el punto de vista, la ponente en este caso lo ha hecho, vamos, desde mi punto de vista impecable, por eso he extractado ahí una parte del razonamiento de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que, enfrentándose también a un contrato en el que se unían varias prestaciones relacionadas con el tratamiento de los animales en la localidad en cuestión, creo recordar que era el Ayuntamiento de Parla, en la que pues, el contrato
incluía desde los servicios de desratificación y de retornización hasta los servicios de cuidado de animales en albergue. Y entonces una empresa que se dedicaba, una entidad que se dedicaba a sostener un albergue de animales, pues recurrió el contrato diciendo que ellos no prestaban ciertos servicios y sí que estaban centrados en la prestación del servicio de acogida de animales, ¿verdad? Y el razonamiento del tribunal es explicar que efectivamente no había ninguna explicación ni ninguna razón que justificase esa suma de prestaciones que efectivamente pueden limitar la competencia y resulta especialmente peligrosa para el ámbito de la administración pública. ¿De qué forma se puede justificar la no división en lotes de los pliegos? Pues, por una parte, el hecho de que la no división en lotes conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. Esta es la primera causa que cita la ley y es una causa, la verdad, bastante difícil de encontrar en la práctica, porque normalmente, como les digo, la división en lotes es todo lo contrario, favorece la concurrencia. Con lo cual, bueno, la propia ley establece que solo se podrá alegar esta causa cuando se cuente con un informe previo de la autoridad correspondiente en defensa de la competencia, que, como les digo, será difícil que pueda apreciar esta por lo que les comentaba. El segundo supuesto sí que es mucho más frecuente en la práctica y es el problema de que la división de las diversas prestaciones del contrato en lotes pueda producir una dificultad en la ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, porque, por ejemplo, la coordinación entre las actuaciones en que consiste el contrato sea particularmente difícil. Y esto, a mí me gusta siempre poner como ejemplo, como les digo, la división en lotes es una cuestión que, digamos, proviene de la directiva y proviene de la directiva por un impulso franco-alemán. Pues bien, en Alemania recientemente se ha concluido, por fin, las obras del aeropuerto de Berlín. Pero cualquiera que conozca la evolución de estas obras sabe que han sido muy problemáticas. El aeropuerto se tardó mucho más tiempo del previsto inicialmente en construir y tuvo un sobrecoste absolutamente disparatado, especialmente si uno lo ve desde la mentalidad alemana. Y entre los factores que influyeron en ese retraso y en ese sobrecoste, se debió al hecho de que había muchísimas empresas que habían optado a los distintos lotes de la contratación y la coordinación entre las mismas era muy compleja. En una obra de esa magnitud, evidentemente, el que yo tenga por una parte las instalaciones, por otra los acabados, por otra las estructuras, pues hace que la coordinación entre las distintas prestaciones tenga que funcionar como un reloj y no hacerlo, pues puede determinar puede terminar, como les digo, un retraso y una tremenda en la prestación. Bueno, me temo que seguimos con las... Si alguien puede, por favor, el administrador puede silenciar, Estoy intentando, Javier. Es que estamos un poco repartidos. ¿Tú puedes cerrarlo como administrador? Sí, pero este ASP pasa que le puse una pegatina para el cachondeo y se ha quedado ahí pinchada. Es que tú lo puedes silenciar al estar como administrador. Le pinchas en los 3 botoncitos. No me deja. No te deja. Vale, voy a ver si lo soluciono. ¿Vale? No tengo opción, la verdad, lo siento. Sí. Nada, perdona tú por las molestias. Nada. No se puede hacer otra cosa. Como les decía, la posibilidad de motivar la no división en lotes en esta causa sí que es real y sí que se puede justificar en el caso de esas grandes infraestructuras, de esos contratos particularmente complejos en los que la coordinación de las prestaciones es esencial y no es exigible de la administración ese esfuerzo de coordinación al margen de un único contrato, ¿vale?
En la práctica, lo que estamos observando es que la jurisprudencia y la doctrina de los tribunales de recursos contractuales está siendo poco valiente, no se ajusta muchas veces a las exigencias de esta división, de esta obligación de división en lotes, y a diferencia de lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia que antes hemos comentado, pues muchas veces entiende que es un elemento discrecional, que la configuración del contrato, pues del objeto del contrato es una cuestión que está en manos de la Administración y muchas veces elude la aplicación de estas reglas que, como digo, pues sin embargo son una exigencia del derecho europeo clara y tajantemente establecida. Con lo cual, pues bueno, esperemos que con el tiempo vaya calando la obligación en cuestión. Les podría poner muchos ejemplos, pero bueno, prefiero poner la parte positiva del asunto. El siguiente asunto que quisiera analizar hace referencia a los criterios de adjudicación. Los criterios de adjudicación son una cuestión, digamos, particularmente importante y compleja de todo. Posiblemente sea el contenido de los pliegos más importante. Es también el más complejo. Los artículos que lo regulan, el 145 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, están entre los artículos más largos y más complejos de la ley y plantean muchos problemas. Yo lo voy a afrontar desde una forma, permítanme, digamos, bastante general, con independencia de que si luego quieren ustedes pues abordar alguna cuestión compleja, pues quedo a su disposición. Pero creo que es importante a veces el recordar, en este caso, los criterios básicos que establece la jurisprudencia comunitaria para afrontar esta cuestión y que se reflejan hoy positivamente en estos artículos 145 y siguientes de la ley. Como regla general, entiendo que se puede, y si quieren lo justificamos luego con más calma, se puede partir de una consideración que ya hacía antes de la actual norma la jurisprudencia española, y es que la discrecionalidad de la Administración se ejerce fundamentalmente con la redacción de los pliegos. Con lo cual, luego, la aplicación durante el proceso de licitación de las reglas para la adjudicación es un acto esencialmente reglado. O sea, discrecional la configuración de esos criterios en los pliegos, reglada su aplicación al caso concreto durante la licitación. Esto es así y es esencialmente correcto por el siguiente motivo, porque si el acto de adjudicación en el acto de adjudicación los órganos correspondientes tuviesen una discrecionalidad amplia, entonces el tratamiento igualitario de los licitadores y la garantía de la libre concurrencia quedarían en entredicho, evidentemente. Entonces, esta jurisprudencia yo creo que es plenamente asumible y esto nos debería de llevar a considerar el grado, que es una cuestión grande, el grado de control jurisdiccional que se puede ejercer sobre la adjudicación. Y sobre ahí habría que hacer muchas, muchas reflexiones, porque la tendencia de nuestros tribunales es la de limitar enormemente el control del acto de adjudicación. Yo no entiendo por qué, por ponerles un ejemplo, la fijación del justiprecio por parte de un tribunal, de un jurado de provincial de expropiación, se cuestiona ampliamente y se revisa de una forma bastante exhaustiva en la jurisprudencia y, sin embargo, las adjudicaciones de los contratos normalmente se les aplica un canon de control jurisdiccional bastante poco intenso, por decirlo de alguna manera. Solo se entra en el fondo del asunto si se aprecia una arbitrariedad o una irregularidad manifiesta, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos mucho camino que recorrer y es esencial que se adopte porque esto permite en muchos casos el que la Administración no sea todo lo aplicada que debería en la aplicación de las reglas sobre la contratación pública y eso nos lleva a fenómenos que no me gustaría, digamos, insistir en ellos, pero que todos ustedes seguramente tienen en la cabeza, ¿verdad? Aparte de esto, me gustaría destacar que la Ley de Contratos del Sector Público ha ampliado extraordinariamente
el ámbito de esta discrecionalidad en la configuración de los criterios de adjudicación en el pliego. ¿Por qué? Pues porque incorpora nuevos elementos, por ejemplo, y esto es una cuestión compleja y bastante discutida en la doctrina, pero yo entiendo y creo que lo puedo justificar, que hoy se permite no solo la consideración del coste del ciclo de vida como un concepto novedoso, sino que además se permite, y creo que insisto, se puede justificar esta afirmación, la sustitución del criterio precio por el criterio coste de ciclo de la vida. Y creo que la ley en este sentido es bastante clara. Y efectivamente eso abre una posibilidad, digamos, de configuración de los criterios y de configuración del pliego muy amplia, ¿vale? Pero al mismo tiempo, la ley también ha establecido lo que yo llamo aquí, tomando el criterio, el concepto del derecho urbanístico, numerosos estándares. Es decir, el artículo 145, el artículo 146, el artículo 147 y el 148 fijan criterios que debe de tener en consideración el redactor del pliego. Y por lo tanto, hoy es más fácil que dada esa nutrida, esa considerable regulación sobre cómo se tienen que fijar los criterios de adjudicación, es más fácil que hoy se produzcan vulneraciones de la ley aplicando criterios inadecuados. Es decir, que mientras el redactor de los pliegos, el órgano de contratación, tiene una amplia discrecionalidad, esa discrecionalidad está también llena de elementos reglados, que pueden hacer, que pueden conllevar la legalidad del pliego. Por lo tanto, hay una densidad normativa importante y tenemos que estar muy atentos a la misma. Yo no puedo entrar aquí, en el tiempo que tengo, a analizar todas estas reglas, pero sí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los grandes principios que rigen la determinación de los criterios. El primero, perdón que he ido hacia atrás y no hacia adelante, aquí. Tanto los criterios como las reglas de adjudicación conocen bien la distinción. Los criterios son los elementos que se van a tener en consideración para valorar. Las reglas son la ponderación que se va a dar a esos criterios en el caso concreto. Pues tanto unos como otros deben cumplir una serie de exigencias que establece la normativa española actual y que proceden de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque en último término está se ha plasmado en la directiva y la directiva se tiene que interpretar de conformidad con esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia y por lo tanto también nuestra ley. El primero es que tanto los criterios, insisto, como las reglas de adjudicación deben de estar predeterminados en el pliego de forma que sean cognoscibles antes de la presentación de las ofertas y deben de permanecer inalterados durante el proceso de licitación. Es posible, no obstante, que se puedan establecer subcriterios y su correspondiente ponderación durante el propio procedimiento, pero de forma excepcional, y cumpliendo 3 requisitos que, si nos atendemos a ellos, pues nos demuestran o nos dejan claro que esta operación de fijación de subcriterios más allá del pliego es muy peligrosa y es altamente desaconsejable en la propia jurisprudencia comunitaria, porque los criterios son, o sea, los requisitos son que no se modifiquen los criterios de adjudicación previstos en el pliego, es decir, que se respete los criterios y la posible ponderación que ya esté en el pliego. Segundo, que la modificación no contenga elementos que, de haberse conocido anticipadamente, hubiesen justificado una preparación distinta de la oferta, y eso es muy difícil de superar. Es decir, este criterio normalmente dará al traste con cualquier posibilidad de establecimiento de sus criterios más allá del pliego. Y en tercer lugar, que por supuesto no se hayan adoptado teniendo en cuenta las características de un licitador para, digamos, perjudicarle o distorsionarle o beneficiarle. Es decir, que no se haya hecho un traje a medida de nadie. Y esto, pues evidentemente hace, insisto, estos 3 criterios combinados hacen que sea muy difícil el aplicar sus criterios de forma eficiente o de forma legal más allá del pliego. Es cierto que nuestro Tribunal Supremo, y ahí les pongo un ejemplo relativamente reciente, a veces ha utilizado un criterio muy laxo, siempre basándose en la idea de que, oiga,
Lo que hace el legislador, perdón, el órgano de contratación está dotado de una presunción de validez y usted me tiene que demostrar que esa actuación ha sido especialmente arbitraria y o manifiestamente arbitraria, y eso hace muy difícil el superar esa cuestión. Pero yo creo que aquí me temo que el Tribunal Supremo está siendo demasiado laxo a la vista de la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal de Justicia. Hay que aclarar que es distinta la cuestión aquí de la metodología. Es decir, el hecho de que los criterios y las reglas tengan que estar establecidas no significa que se tenga que agotar toda la metodología de la valoración. Evidentemente, la mesa, o en su caso el comité de expertos, tiene un margen de apreciación sobre los criterios que se han establecido en el pliego. Y puede establecer una metodología X o Y para desarrollarlos. Lo que no puede hacer es alterar ni los criterios ni su ponderación establecida o preestablecida en el pliego o en la documentación de contratación. ¿Vale? Y esta idea, insisto en ella, la tienen aquí en esta sentencia del Tribunal de Justicia, pues establecida de una forma bastante tajante. Esto en cierta medida viene a ser redundante. Por supuesto, tanto los criterios de evaluación como las reglas deben publicarse en el anuncio de licitación y en los pliegos. Y esto plantea un problema, porque digamos, la publicidad que se otorga en el anuncio hace que éste prime, desde mi punto de vista, y así lo ha declarado alguna vez la jurisprudencia, sobre las previsiones que luego tenga el pliego, con lo cual lo ideal sería que lo que se establezca en el anuncio sean las reglas generales de lo que luego se desarrolla en el pliego y que haya una coincidencia completa en la redacción entre el anuncio y el pliego, con independencia que evidentemente luego el pliego pueda desarrollar esos criterios. Y además esto hoy en día no debería de plantear ningún problema, puesto que la regla general es la publicidad del pliego al mismo tiempo que se produce el anuncio y la conexión entre uno y otro por vía informática, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso es algo que hay que cuidar específicamente, porque a veces ocurre que en la dinámica de la redacción, pues el anuncio a lo mejor se hace en un momento en el que pues con posterioridad se hace alguna pequeña, digamos, enmienda al pliego y puede quedar ahí una distorsión que daría lugar al traste o a un problema serio de cara a la licitación, ¿vale? Por otra parte, en cuanto a su contenido, los criterios de adjudicación tienen que cumplir dos reglas de oro. La primera, que tienen que guardar la debida relación con el objeto de la licitación, ahora mismo insistiremos sobre este tema, y la segunda es que deben ser lícitos y proporcionales. Y no piensen que esto es una cuestión menor. Primero, porque es muy frecuente que en los pliegos pidamos cosas, y esto hay que tener un cuidado extremo en la redacción, se pidan o se valoren cosas que son ilegales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se exijan cuestiones que desde el punto de vista del derecho laboral o que desde el punto de vista del derecho a la propiedad intelectual o del derecho a la protección de los datos, pues no sean correctas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de redactar lo que se valora para evitar este tipo digamos, de traspasos de los límites jurídicos. Y por otra parte, digamos, la causa de licitud más frecuente es que se pida o se valore elementos de forma desproporcionada. Es decir, que demos o exijamos a través de la valoración, hacemos valoración a elementos que por su nivel, digamos, están muy por encima de la prestación ordinaria que requiere ese contrato. Y esto tiene importancia porque es una forma sutil de excluir a los licitadores menores, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que yo no puedo es dar una puntuación especial a un elemento que sé que solo pueden cumplir licitadores muy determinados y que luego en realidad no guarda la debida relación de necesariedad no es necesario para ejercer esa prestación en concreto. Vamos a ver ahora
partiendo de esta regla, cuáles son, digamos, algunas de las consecuencias prácticas de esta exigencia y de los problemas que normalmente detectamos en los pliegos en el día a día. La primera es que la posibilidad de incluir durante la licitación subcriterios o alterar las reglas de adjudicación está generalmente vetada, como hemos visto ya. Esto es importante. La inclusión de subcriterios, desgraciadamente, ha sido siempre un tema, un caballo de batalla, y parece claro que esto es una práctica que generalmente, yo les digo, con las excepciones, solo se puede solo se puede establecer esta posibilidad si cumplimos esos criterios tan estrictos que fija el Tribunal de Justicia y que en la práctica pues, son muy difícilmente justificables. Una segunda cuestión es que si la aplicación de los criterios deviene imprevisible para un licitador medio, es decir, si a la hora de yo leo los criterios de adjudicación del contrato, leo su ponderación y me hago una composición del lugar razonable, y luego cuando se aplica, porque la metodología del órgano de contratación o de la mesa o del comité, en función del criterio y de cómo esté configurada la licitación, pues me ha resultado sorprendente y me ha resultado imprevisible esa aplicación. Eso puede abrir la posibilidad a incluso cuestionar el pliego que causó esa imprevisibilidad. Aunque yo en su momento lo haya aceptado y me haya presentado la licitación. Veremos que esto es una aplicación concreta de la jurisprudencia de Vigilo, a la que luego aludiremos al hablar de la impugnación de los pliegos. En tercer lugar, la incorporación de criterios de adjudicación sociales y medioambientales es, como ustedes saben, una posibilidad abierta y expresamente reconocida en el artículo 145 de la ley, pero muy problemática en la práctica por la necesidad de que estos criterios guarden una relación directa con el objeto del contrato. Son numerosísimas las resoluciones, tanto de los tribunales de recursos contractuales como resoluciones judiciales, que han tumbado las más diversas cláusulas sociales y ambientales, por esa falta de relación con el objeto. Esta es una cuestión muy polémica, hay compañeros que son muy partidarios de la aplicación de estos temas, pero todo esto viene de una idea que está muy arraigada en el derecho alemán y que de ahí ha pasado en cierta medida a la jurisprudencia europea, y es la idea de la prohibición de acumulación o combinación, es decir, evitar que se entrelacen prestaciones incoherentes en un mismo acuerdo. Es decir, si las prestaciones son coherentes, si las exigencias son razonables, entonces es posible el combinarlas en un mismo contrato. Pero si yo estoy amalgamando, nuevamente la palabra, prestaciones, dando valor a elementos que nada tienen que ver con el objeto principal, aunque sean también de interés público, el interés público en cierta medida se diluye, porque yo puedo concentrarme en exigir del contratista pues un precio razonable y por lo tanto en centrar la licitación, por ejemplo, pues en las mejores consideraciones de eficiencia. Pero si he soñado luego la necesidad de perseguir otra finalidad pública, esa finalidad principal queda desdibujada. Incluso se puede hablar de un cierto comercio de potestades públicas. Es decir, con una prestación cuyo valor económico a veces es muy difícil de determinar, yo consigo un beneficio a lo mejor desproporcionado. Y esto hace que la persecución de distintos objetivos dificulte la persecución del objetivo principal. ¿Me explico? Y eso es lo que se trata digamos, de evitar mediante esta prohibición de la acumulación o de combinación, la palabra alemana Kopplungsverbot, que está muy reflejada en la propia jurisprudencia comunitaria y que está empezando a ser también, por cierto, aplicada sistemáticamente, ya les digo, con multitud de anulaciones en la jurisprudencia interna. Si quieren, luego
podemos insistir en este tema y ver cómo el legislador español, pues muchas veces ha sido, digamos, ha incurrido en algunas, digamos, prácticas que son poco edificantes en este terreno, ¿vale? Por último, se debe evitar, fijaros, fíjense, hay un problema con los mecanismos de saturación, porque lo mismo que en el factor precio, los mecanismos de saturación generalmente pueden dar lugar a problemas serios y deberían de evitarse, evitar que haya una saturación del precio, de forma que las bajadas del precio no tengan ningún reflejo en la fórmula. Saben que esto ocurre muy a menudo en fórmulas incluso que utiliza el Estado, que tienen un tope de saturación que en realidad no reparten proporcionalmente todos los puntos, sino que a partir de cierta bajada el beneficio de la bajada es muy bajo, permítame la expresión, y eso hace que se distorsione el factor precio y que por lo tanto esa licitación sea problemática. Pero es cierto que también se puede distorsionar la licitación de otra manera, y esto estamos empezando a verlo a menudo, y es el hecho de que si en la prestación, en los criterios de valoración, hay alguno que depende de una prestación secundaria o excepcional, y la valoración de esa prestación y por lo tanto los puntos asociados se da proporcionalmente sin ningún tipo de límite, esto puede, digamos, incentivar la presentación de ofertas absolutamente desproporcionadas a los puros efectos de obtener toda esa puntuación, sabiendo que la prestación en cuestión o bien solo excepcionalmente se va a activar, o bien por su propio carácter desproporcionado nunca se va a ejecutar. Y les pongo un ejemplo tomado de la resolución 851/2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esta era una licitación de un contrato de servicio de mantenimiento de ascensores, y se preveía que, aparte del precio del servicio, el licitador pudiese ofrecer una bolsa de dinero, poner a disposición del órgano contractual pues una serie de inversiones que se activarían en el caso de que de las inspecciones técnicas de los ascensores se derivase la necesidad de hacer ajustes o reparaciones. Entonces, uno de los licitadores presentó, había una puntuación, creo recordar que eran 20 puntos, asociada a este criterio, y mientras los otros licitadores pues, establecían pues, cantidades razonables, 40, 50.000 euros, uno de ellos presentó una oferta de 5 millones de euros. Y con lo cual se llevó los 20 puntos a sabiendas de que esas reparaciones nunca podrían llegar a alcanzar esa cantidad, sino cantidades mucho más modestas como las anteriores. La falta de la saturación daba ahí a una distorsión de las reglas de la licitación que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales consideró inadecuada y anuló tanto la licitación, o sea, tanto la adjudicación como los pliegos, y consideró en este caso como una argumentación un poco, si me permiten la expresión, rocambolesca, los consideró nulos de pleno derecho por tener contenido imposible. Yo creo que este más bien es un problema de proporcionalidad. Se podría haber llegado a la misma solución, pues hablando simplemente de una vulneración de la proporcionalidad que rompía las reglas básicas de la contratación, ¿vale? Bueno, con esto, permítanme terminar ya con los criterios de adjudicación. Daría para muchísimo más, pero el tiempo ya nos apremia porque ya me estoy pasando un pelito de la previsión que teníamos, y no me gustaría terminar sin hacer referencia al régimen de impugnación de los pliegos. Y en cuanto a este régimen de impugnación, es una de las cuestiones más oscuras de la ley, y yo diría además que es conscientemente oscuras. La ley aquí no ha querido ser clara, y lo vamos a ver luego muy rápidamente, pero lo vamos a ver. El régimen de impugnación se regula en la ley, pero fíjense al hilo del recurso especial en materia de contratación, lo cual es una cuestión cuando menos un poco peculiar, porque los pliegos se pueden
impugnar por el recurso especial cuando se pueden impugnar por el recurso especial, pero lo razonable sería que la regulación de los recursos tuviese unos criterios unitarios, porque lo mismo que pues, se puede establecer un recurso especial contra un pliego, cuando este pliego no es susceptible de recurso especial, porque el contrato no lo es, pues esas reglas se deben aplicar al recurso que corresponda. Lo cierto es que entenderemos que esas reglas rigen con carácter general porque si no se produciría una distorsión y una desigualdad inasumible, ¿verdad? El cómputo de los plazos se hace desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, si ese anuncio tiene el enlace correspondiente a los pliegos, y en otro caso desde que el interesado pueda acudir a ellos. Hoy en día la regla general es que efectivamente el anuncio contiene el enlace a los pliegos y por lo tanto será ese momento en el que empieza a contar el plazo de impugnación de los pliegos. Y en el procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se inicia obviamente al día siguiente de la invitación que incluye los pliegos. Esto parece una obviedad, pero hasta hace unos años esto era una cuestión bastante compleja. Hoy en día la ley parece que lo deja razonablemente, digamos, resuelto, siempre y cuando, insisto, consideremos esto reglas que deben regir con carácter general. El régimen de firmeza, entre comillas, de los pliegos es cuando menos curioso. Fíjense ustedes en la afirmación que tiene el artículo 51.9 de la ley. El artículo, en principio, establecía simplemente que no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente con carácter previo a su interposición hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente sin perjuicio de los supuestos de nulidad de pleno derecho. Esto ya de por sí es una redacción, desde mi punto de vista, gravemente incorrecta, porque hace depender la no interposición del recurso de la presentación de oferta. Hay que entender, y ya es bastante entender, que lo que quiere decir el legislador es que no se permitirá presentar recurso contra los pliegos una vez que ya ha terminado el procedimiento de presentación de ofertas y ya han pasado los 15 días que uno tiene para presentar la oferta. Dense cuenta que la legitimación de quien no ha presentado oferta para impugnar los pliegos, en principio es un asunto discutible, ¿verdad? Existe esa legitimación, si quieren ustedes lo comentamos. Evidentemente yo puedo impugnar los pliegos sin haber presentado oferta, pero lo normal es que yo presente oferta e impugne, haga ambas cosas. Y eso es perfectamente lícito si lo hago antes de que se inicie el proceso de licitación, o sea, del procedimiento de contractual, es decir, antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas. ¿Por qué? Porque lo que no es lícito es que yo presente oferta, no diga nada sobre los pliegos y luego, cuando me ha ido mal en la adjudicación, cuestione los pliegos. Ya veremos que eso se puede hacer, pero se puede hacer solo en ciertas circunstancias, no como regla general. Por lo tanto, el precepto no solo está mal redactado, sino que incorpora esta regla de una forma, digamos que poco clara, y lo hace con esta primera expresión con carácter general que no estaba en la redacción inicial del proceso. El precepto, y se incorporó a instancias del Consejo de Estado. Pero el Consejo de Estado no dijo que se tenía que poner con carácter general. Lo que dijo es que se tenía que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que permitía la impugnación de los pliegos más allá del momento en el que se habían presentado ofertas en determinadas circunstancias. Y el legislador, en vez de aclarar esto y decirlo, e incorporar a la ley la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que hubiese sido lo legítimo, simplemente reacciona estableciendo que con carácter general no se admitirá ese recurso, sin explicar cuáles son las excepciones que justifican esa aplicación. ¿Vale? Esto es una forma de legislar, cuando menos muy curiosa, y que demuestra pues, una cierta, digamos, un cierto oscurantismo en esta materia, porque se admite a regañadientes la obligación que impone el derecho comunitario. Y eso nunca, insisto, es bueno.
Esta referencia al carácter general en realidad se refiere, como digo, a una jurisprudencia comunitaria bastante asentada ya, que es la jurisprudencia que deriva de la sentencia de 12 de marzo de 2012 en el asunto de Vigilo, del Tribunal de Justicia. Esta jurisprudencia que tiene, vamos a ver luego, un reflejo importante en la tradición centroeuropea, pues supone que los pliegos pueden ser impugnados más allá del plazo de 15 días desde su conocimiento por parte de los licitadores, cuando a lo largo del procedimiento de adjudicación se demuestre que hay una ilegalidad que afecta a los pliegos que un licitador informado y diligente no hubiese podido apreciar al momento de redacción, o sea, de primera lectura del pliego. Es decir, yo recibo el pliego, lo leo, no aprecio ninguna ilegalidad, pero luego cuando veo cómo se aplica en la adjudicación, me doy cuenta de que había pues, un gato encerrado que de repente salta. Entonces, sí que puedo en ese momento poner sobre la mesa esa causa de ilegalidad e impugnarlo si, como digo, un licitador con un criterio asentado, un licitador informado y diligente, no pudo previamente apreciar esa circunstancia. Verán, como esto es algo que tiene mucho que ver con el derecho alemán, permítanme hacer una referencia al artículo 160 de la Ley de Defensa de la Competencia Alemana, que es donde se regula la licitación de los contratos públicos en Alemania, y que establece esta regla ya desde hace bastantes años. Es decir, que es admisible un recurso en materia de contratación contra los pliegos al hilo de la impugnación de la adjudicación, siempre y cuando la infracción que en ese momento se detecte o se ponga de manifiesto no haya sido identificable al momento inicial. O mejor dicho, no haya sido identificable para un licitador medio. Y lo interesante de la experiencia alemana es que hay bastante jurisprudencia que razona sobre cuál es ese concepto de licitador suficientemente informado y diligente, en la expresión comunitaria, o el licitador medio en la experiencia, en la expresión alemana. Y la idea es la de un licitador, un profesional, que conoce las reglas generales de contratación porque es un profesional, es decir, no es un lego absoluto en la materia, pero que no tiene por qué estar informado de todos los detalles sobre la evolución de la jurisprudencia en materia de contratación y sobre los detalles o las previsiones más, por ejemplo, establecidas en normas especiales o demás que puedan afectar a la licitación. Esto hace que, digamos, solo las infracciones más notorias no se puedan denunciar en el momento de la adjudicación y las vulneraciones de contenido más, digamos, de detalle, sí que pueden ser objeto de impugnación al hilo de la adjudicación. Es una revolución del concepto de impugnación del pliego. Recuerden que la regla, o sea, la alegación número 1 de todo abogado del Estado, de todo abogado consistorial, de todo abogado de comunidad autónoma, que se preste cuando estamos cuando estamos en el seno de un pleito en materia de contratación, que salga, mira, estos están los pliegos y ustedes no lo han impugnado, y por lo tanto es firme y esto ya no se puede discutir. Bueno, pues esta jurisprudencia tiene tantísima importancia porque precisamente cuestiona esa firmeza del pliego, no sine die, es decir, no significa esto que los pliegos se puedan impugnar en cualquier momento, sino que se pueden impugnar al hilo de la impugnación de la adjudicación cuando la causa de esa impugnación sea una causa, digamos, no notoria, no clara, no fácil de percibir por una persona con unos conocimientos medios en materia de contratación. ¿Vale? Esta es la idea que está detrás de esta jurisprudencia, que amplía notablemente la posibilidad de impugnación de los pliegos. Ya les digo que en Alemania hay autores que consideran que hoy en día la regla general
es la impugnación de los pliegos con la adjudicación. Aquí, en nuestro derecho, estamos empezando, hay ya bastantes sentencias que aplican la jurisprudencia de Vigilo, pero estamos todavía empezando a desarrollarla. Como les digo aquí, detrás de esto puede haber, ojo, un cambio de paradigma importante en una materia esencial para la impugnación de los pliegos. Finalmente, bueno, simplemente advertir que nuestra jurisprudencia, no obstante, suele tener un criterio muy limitado. Incluso en una causa tan tradicional en nuestro sistema como la nulidad de pleno derecho del pliego, es decir, el hecho de que el pliego haya incurrido en una nulidad de pleno derecho, hay veces que se encuentra, y este es un ejemplo de los muchos que puede haber, pero bueno, este es uno que he traído a colación, entre otras cosas, porque es una sentencia relativamente reciente, del TSJ del País Vasco, pues la jurisprudencia no deja de actuar con un cierto criterio restrictivo. Recuerden que en temas de nulidad la jurisprudencia suele ser siempre muy restrictiva, con razón, pero en este caso tal vez a la hora de plantearse lo que es un tema en el fondo de legitimación y de posibilidad de impugnar en plazo, pues bueno, ha adoptado un criterio muy restrictivo, ya que a la hora de valorar la impugnación de un pliego por una causa de nulidad, exige no solo que la estipulación sea nula, sino que la nulidad sea congruente con la pretensión del recurrente, es decir, que la declaración de nulidad sea lo que el recurrente quiere o debe querer en esa impugnación, y además que esa estipulación nula dé lugar a una arbitrariedad de la Administración al conceder al órgano de contratación una libertad ilimitada en el procedimiento de adjudicación. Y esta es una condición, digamos, demasiado dura, que muchas veces, pues evidentemente, aunque haya una nulidad, no llegará o no tiene por qué afectar concretamente a esas reglas de adjudicación, ¿vale? Entonces, bueno, es una jurisprudencia, como les digo, muy restrictiva. Ojo, aviso a las circunstancias o cómo la legislación española ha aplicado este tema. Bueno, ya muy brevemente, porque ya creo que me he pasado bastante del tiempo previsto, no quería dejar de hacer referencia a una novedad muy reciente del BOE de antes de ayer, que afecta al régimen de los pliegos, no al objeto de lo que hoy habíamos prometido aquí, pero sí en general al objeto de los pliegos, porque añade una nueva obligación que debe estar reflejada en los mismos. Es un asunto de la máxima, digamos, actualidad práctica, como es el asunto de la revisión de precios. Como saben ustedes, en el año pasado los precios de las materias primas se dispararon y eso motivó que muchísimos contratistas se encontrasen de alguna manera atrapados en contratos que no podían, digamos, ejecutar, salvo con una gravísima pérdida económica, porque los precios de las materias primas se habían disparado y entonces, si yo tenía un contrato en el que, por ejemplo, era necesario utilizar pues, mucho acero o mucha madera, pues el precio de la madera a lo mejor había subido porcentajes de varios dígitos y eso podía llegar incluso a comerse el beneficio industrial del contrato e incluso hacernos incurrir en serias pérdidas para ejecutar el contrato. Hay numerosos ejemplos digamos, de este fenómeno en la jurisprudencia. Hay muchos recursos abiertos y algunos de ellos pues, resueltos con distintas soluciones que si luego quieren, pues podemos entrar en el tema, porque es un tema muy interesante. El caso es que el legislador el año pasado hizo una intervención de urgencia con el Real Decreto Ley, si no recuerdo, el 3/2022, ¿verdad?, que fue el que permitió la revisión extraordinaria en el contrato de obras, pero será un ámbito muy restringido, solo afectaba al contrato de obras y además a una serie de materiales, no a todos, y aunque luego se amplió por una orden ministerial en noviembre del año pasado, pero bueno, eran unos pocos contratos y ese sistema finalizó el 3 de marzo, si no recuerdo mal, de este año, y se esperaba una solución un poco más de calado. Y el legislador la ha dado mediante esta ley 11/2023, cuyo nombre permítanme que no les refiera, porque es una ley que tiene un título que casi es como un capítulo, o sea que el título de la ley casi equivale a una página, entonces simplemente la vamos a llamar Ley 11/2023, es una ley de contenido muy complejo,
que transpone al ordenamiento interno varias directivas, y ha introducido en una disposición adicional una reforma al artículo 103, en la cual, entre otras cosas, pues establece la posibilidad de, antes no permitida, de revisión de los precios en los contratos que no sean de obras, de suministros o de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas o de suministro de energía, y aunque su periodo de recuperación de las inversiones sea inferior a 5 años. Como saben, estos contratos antes solo podían incorporar una revisión de precios si el periodo de recuperación de las inversiones era superior a 5 años y por lo tanto el contrato se extendía durante un tiempo mayor, y hoy en día se permite entonces esta revisión aunque el periodo sea inferior a 5 años y siempre que la suma de la participación de las materias primas en el presupuesto del contrato, de las materias primas de los bienes intermedios y energía, sea superior al 20% del presupuesto. Es decir, que si en ese contrato el peso de las materias primas o de los bienes intermedios, es decir, no de productos finales, sino de productos, digamos, todavía en elaboración, es superior al 20%, yo puedo pedir, o mejor dicho, el pliego puede prever una revisión. Es el pliego el que decide entonces. Y esa decisión de revisión solo puede afectar a la fracción del precio del contrato que representa la participación de dichas materias primas, bienes intermedios y energías. No se puede revisar todo el contrato, sino la parte que se refiere a esas materias. Y es el pliego el que debe de determinar el peso en el contrato de cada materia prima, así como, por supuesto, el definir el criterio o la regla de revisión del contrato que resulte aplicable. Sin que sea necesario en este caso, y esto es una previsión también importante, el acudir al informe del Comité Superior de Precios de la Contratación del Estado, sino que el propio pliego puede establecer esta regla directamente. ¿Vale? O sea, es una nueva tarea del pliego, evidentemente, vean ustedes, es una regla no obligatoria, no hay una obligación de establecer esta revisión. Es cierto, pero tengan en cuenta simplemente 2 datos. El 4,9 de los contratos públicos actualmente está quedando, actualmente no, en el año pasado, que es el último dato que hay estadísticas, el 4,9 de los contratos está quedando desierto. Y otro 45,1% de los contratos solo se recibe una oferta. Con lo cual, en el 55% de los contratos públicos en este país, o no se recibe ninguna oferta o solo se recibe una. El criterio de la Comisión Europea es que si en más del 20% de los contratos solo se recibe una oferta o ninguna, ya hay una anomalía en la contratación. Bueno, pues en nuestro caso estamos casi, triplicamos ese umbral mínimo, o ese umbral máximo, que como lo quieran ver, establecido por la Comisión. Con lo cual estamos ante un problema serio y eso nos obliga a valorar la incorporación de estos criterios de revisión de precio en los pliegos y consiguientemente en el contrato. ¿Vale? Y ya les digo, la fórmula está ahí. También la ley reforma también el artículo 103 permitiendo que se pueda revisar el contrato cuando solo se lleva 1 año de ejecución y no 2, como hasta ahora era obligatorio, que mantiene la regla del 20% en el porcentaje de ejecución, ¿no? Y por otra parte, y ya para terminar, y perdónenme el tiempo que he consumido, vamos a hacer una pequeña referencia a un asunto que ahora mismo también está muy de moda y que la reforma pues, es también relativamente reciente. Se ha hecho por la ley 28/2022 de 21 de diciembre, una ley que es la ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, más conocida como ley de Startup, ¿verdad? Que es la denominación, digamos, vulgar de esta norma, y que permite o hace un fomento de la compra pública de innovación. Saben que el concepto de compra pública de innovación es un concepto muy de moda. A mí no me gusta mucho hablar de temas de moda,
Pero bueno, en concreto me parece interesante el traerlo a colación porque demuestra que a pesar de la densidad normativa de la ley, que seguramente en muchos casos, y perdónenme casi la expresión, se queda corta en esa densidad normativa, hay demasiadas reglas que no están en la ley y que deberían de estarlo, pero lo cierto es que encima nos encontramos con normas especiales que añaden obligaciones y en particular en el caso de redacción de un pliego. En este caso, la ley establece ciertos condicionamientos para la redacción de los pliegos en materia de contratos de compra pública innovadora. Saben ustedes que los contratos de compra pública innovadora pueden ser contratos para la adquisición de soluciones innovadoras, que son contratos sometidos perfectamente a la ley en principio, y contratos de compra pública precontractual que sí que quedarían fuera de la ley, fuera de la ley, de la directiva, porque así lo establece una de las excepciones, pero que en el fondo son también contratos del sector público y por lo tanto están sometidos a los principios. Y que se refieren a la fase de investigación y desarrollo del contrato y no a la fase de adquisición del producto, digamos, creado en esa innovación, ¿vale? Eso es importante, esa distinción. Bueno, pues el caso es que en ambos casos, esos pliegos que se redacten deben de cumplir una serie de requisitos. Deben de establecer requisitos de solvencia económica y técnica que no supongan un obstáculo a la participación de empresas emergentes. Es decir, deben tener mucho cuidado a la hora de requerir, pues, por ejemplo, experiencias para que puedan caber empresas calificadas como emergentes, que son empresas en las que, en principio, pues el periodo digamos, de existencia de las mismas no puede ser alto. Si no recuerdo mal, la ley establece un periodo de 4 años, ¿vale? En segundo lugar, deben valorar la inclusión de requisitos de capacidad insolvente y criterios de adjudicación que faciliten el acceso en condiciones de igualdad de empresas emergentes ubicadas en zonas escasamente pobladas. Piensen en la problemática de la España vacía y demás. Bueno, pues aquí se refleja en un criterio que nuevamente no deja de ser problemático porque se refiere a criterios estructurales de la empresa. Aunque lo que aquí dice es valorar la inclusión, no establece una obligación. En tercer lugar, debe promover la incorporación de requisitos y características específicas sociales y ambientales que redunden, dice, en la mejora del medio rural, propiciando la adquisición de las adquisiciones de proximidad, la utilización de productos locales, ecológicos, o igualmente la gestión forestal sostenible, las energías renovables y el ahorro energético. Ahora bien, esto es lo que decía la norma cuando redactaron el anteproyecto. Al pasar al proyecto, se cambió la redacción y se incorporó, siempre que se respeten los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación en la contratación pública, porque el Consejo de Estado advirtió, con razón, que esto era una llamada a establecer, de alguna manera, cláusulas de arraigo en la contratación que, como ustedes saben, están radicalmente prohibidas por el derecho comunitario. Entonces, bueno, esto planteará, evidentemente, muchos problemas de coordinación. Es decir, hay que tener mucho cuidado al redactar estas cuestiones porque normalmente esto podría ser una cláusula de arraigo que está radicalmente prohibida. Con lo cual, cuidado al redactar esta cuestión. Y por último, cuando estamos ante contratos, aquí sí, de compra precontractual, se permite que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual generados en el desarrollo del contrato sea compartida a partes iguales por la administración contratante y la empresa emergente adjudicataria. Es decir, que si se ha desarrollado un nuevo producto en esa innovación, los derechos de propiedad intelectual se pueden repartir. Problema, siempre que redactemos un pliego de esta naturaleza, tenemos que tener muy en cuenta las exigencias del marco comunitario vigente sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo de la innovación, que tienen ahí reflejado, que limita o establece una serie de requisitos a cómo se puede configurar estos contratos en los cuales, entre otras cosas, exige que esos derechos generados por esa investigación
no se pongan en manos de terceros a precios que no sean de mercado. Es decir, no se especule con esos derechos, porque eso podría dar lugar a, digamos, una situación anticompetitiva, porque esos derechos se han generado en el marco de un contrato, es decir, de una inyección de dinero público, y por lo tanto ahí podríamos estar ante una ayuda de Estado ilegal, si no se cumplen por los criterios que establece este marco. Con lo cual, si ustedes están en la tesitura de tener que afrontar uno de esos pliegos, les recomiendo que se lean el marco antes de elaborarlos. Y por cierto, esta ley establece la obligación, en principio para la Administración del Estado, pero también de una forma más difusa para otras administraciones, de fomentar mediante programas la contratación de compra pública innovadora. Bueno, y con esto, ya porque el tiempo lo requiere, y ya me he pasado bastante de lo que habíamos previsto, simplemente agradecer mucho su atención y quedar a su disposición para las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu magnífica exposición. Y en el chat se ha producido una pregunta. Como solo hay una pregunta, si alguien, después de que Javier pueda considerarla y contestarla en lo que estime oportuno, pues quiere hacer alguna otra pregunta ya en vivo, que clique sobre el micrófono y que la haga directamente sin escribirla, si os parece. Dice, en un acuerdo marco con 3 lotes, si los 2 primeros son de obras y el tercer lote de servicios, el plazo sería 15 o 20 días. Me imagino que se refiere al plazo para presentar las ofertas, ¿verdad? Si la persona puede... Sí, vale, bien. Bueno, yo lo que en este caso aconsejaría, para que la licitación, vamos a ver, cada lote en principio tiene las reglas propias de un contrato, pero yo en este caso, aunque la prestación, digamos, la regla es que el contrato seguiría las reglas correspondientes a la prestación principal, la que se declare principal, yo en este caso estaría a la regla más favorable al particular para evitar cualquier problema de interpretación, y optaría sin duda por los 20 días. Es decir, no me lo pensaría 2 minutos y haría la decisión más adecuada, más favorable, digamos, a la licitación. ¿Por qué? Pues aplicando la propia lógica de la contratación en materia en materia de contratos complejos, que siempre dice que la adjudicación seguirá la regla digamos, de la prestación principal, pero con un matiz. Por ejemplo, de la misma manera que usamos el valor estimado máximo para la licitación de los lotes, yo también pues procuraría el hacerlo en este caso. O sea, el seguir siempre la regla más favorable a la libre concurrencia. Me dice si se ha publicado con 15 días, ¿podría surgir algún problema? Pues podría surgir, efectivamente. Podría un licitador decir que se lea, que dado que estamos ante un contrato que en ese lote no deja de ser un contrato en este caso, pues de obras, pues les has dejado poco tiempo para preparar el contrato, que en ese caso pues tiene unas características técnicas que requiere pues a lo mejor más cuestión, podría dar lugar a una licitación. Ahora bien, es cierto que si se han presentado las ofertas y nadie ha criticado el asunto, ahí el problema podría ser que alguien te impugnase porque no le ha dado tiempo a preparar la oferta, y entonces te dice, oye, le impugno a usted porque no me ha dado el plazo correspondiente para poder preparar la oferta, y por lo tanto no me ha dado tiempo a llegar. Y eso, bueno, pues en el momento en el que se cumpla el plazo, lo podríais, pues no me extrañaría que pudieseis recibir un problema. Yo en estos casos sería lo más prudente. La regla general, insisto, es régimen jurídico del contrato, el que establece la prestación principal, ¿verdad?
Pero claro, en el caso de los pliegos, de los contratos por lotes, esto se puede discutir porque cada lote es un contrato. ¿Eh? Con lo cual, yo haría siempre, optaría siempre por la regla más favorable a la licitación. Lo mismo que se hace, insisto, con el valor estimado, que es la suma. Es cierto que ahí hay una pequeña excepción que yo además critico, que es la que se permite que se trate como contratos menores en ciertas condiciones los lotes menores, ¿verdad? En ciertas condiciones, insisto. Pero vamos, yo creo que la regla más segura es siempre aplicar la regla más favorable a la licitación, más favorable a la libre concurrencia. Y ahí no tenéis nunca un problema. Javier, no sé si puedes ver en el chat la pregunta de Luis Manén, abogado de la Generalitat Valenciana. A ver, no la he visto. Perdón, sí. Vale, ¿qué es el coste del ciclo de la vida y cómo se utiliza como criterio adjudicado? Muy bien, bueno, vamos a ver, la definición de lo que es el coste del ciclo de la vida lo tiene, si no recuerdo mal, en el 148 de la ley. El coste del ciclo de la vida es un concepto muy interesante porque lo que establece es la posibilidad de establecer un criterio de adjudicación basado en todos los elementos que tiene el contrato, mejor dicho, que tiene la prestación tanto desde el momento de nacimiento de la misma hasta el periodo, digamos, posterior a su vida útil, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un producto, por poner el ejemplo típico. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en una impresora, pues el concepto de ciclo de la vida incluye tanto la fabricación de los costes de fabricación del producto como los costes de la vida, digamos, activa del producto, como posteriormente las externalidades ambientales derivadas, por ejemplo, de su reciclado. Entonces, si yo incluyo en una licitación criterios relativos al ciclo de la vida del producto, puedo tener en consideración, pues, por ejemplo, factores tales como, por ejemplo, el producto que haya producido en la fabricación menos impacto ambiental. El producto que en su vida cotidiana, resulte más eficiente. Por ejemplo, en una impresora. Puede haber impresoras mucho más baratas, pero que luego el precio de coste de cada folio impreso sea muy alto. Entonces, si yo tengo criterios basados en el ciclo de la vida del producto, puedo decir, mire, esta impresora es mucho más eficiente porque el precio de folio impreso es mucho más bajo. A lo mejor es más cara, ha costado más el producirla y es más cara. Pero después, en la vida de la impresora, la administración consigue digamos, rentabilizar con mucho ese coste inicial y además, después, pues en materia de externalidades, pues además también tiene ciertas ventajas. Entonces, ¿cómo se utiliza como criterio de adjudicación? Pues el problema que plantea este concepto del coste de ciclo de la vida, que ya os digo, incluye la fabricación del producto, su vida, digamos, efectiva, más después las posibles externalidades derivadas de la cesación de ese producto, ¿vale? ¿Cuál es el problema que plantea esto? Que es un concepto extraordinariamente difícil de definir, ¿verdad? En los pliegos. Se tendría que hacer con una serie de criterios que son complejos. La Comisión Europea tiene algunas guías para cómo, o sea, que digamos, destacan cómo se puede valorar este ciclo de vida de algunos productos. Entonces, es un trabajo que seguramente veremos desarrollarse enormemente en los próximos años, porque yo estoy convencido de que con el tiempo y sobre todo con el desarrollo de la inteligencia artificial y todas estas cosas que van a facilitar estas operaciones complejas, pues es muy posible que el criterio precio se vaya a ir, digamos, retirando al menos de ciertas licitaciones especialmente complejas en las que la verdad es que el precio, en el fondo, es lo de menos.
Porque yo a mí no me importa tanto lo que yo pago por un determinado producto, sino el ahorro que voy a obtener de ese producto a lo largo de su uso. ¿Te das cuenta? La inversión inicial es lo de menos. Entonces, es un criterio francamente muy interesante, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, yo diría que incluso pues social, por las externalidades ambientales y por todas estas cosas que permite incorporar en la licitación. Entonces, es muy interesante, es muy complejo, efectivamente, pero ya os digo, hay alguna guía de la comisión explicando, y también hay algún que otro pliego que utiliza este concepto ya por ahí. O sea que, bueno, se puede empezar a tirar del hilo para verlo y seguramente en los próximos años vamos a tener mucha más experiencia ya en esta materia. Pero desde luego esto es el futuro, que no nos quepa la menor duda. Y por cierto, no deja de ser interesante, y os leo literalmente el artículo 148 en un parrafito que yo creo que poca gente, yo he visto pocas referencias al mismo, pero que a mí me llama mucho la atención y que creo que, insisto, debe de ser tenido en cuenta. Dice el 148.4 de la ley: los órganos de contratación calcularán los costes a que se refieren los apartados primero y segundo del artículo 145, atendiendo preferentemente al coste del ciclo de vida. O sea que hay una preferencia en la ley por este criterio. Ya digo, yo he visto muy poca doctrina que haya destacado esta circunstancia, que me parece que es especialmente relevante. Insisto. Bien, No sé Javier, si hay alguna más. tienes ahí una última porque también está previsto una hora de cierre. Vale, vale. Pero bueno, mira a ver en el chat y si hay alguien, daremos oportunidad a otra última pregunta. Es obligatorio para una contratación aplicar el procedimiento negociado sin publicidad cuando esté claro que la contratación solo puede encomendarse a un único empresario. Por incluir la exclusividad, podría utilizar el procedimiento abierto. Por incluirse en el artículo exclusividad o podría utilizarse el procedimiento abierto. Vamos a ver, estamos ante una circunstancia en la que entiendo que el contratista tiene los derechos exclusivos en una licitación, ¿verdad? Vamos a ver, el concepto del artículo 168, si no recuerdo mal, siempre es solo se puede utilizar el procedimiento en esos supuestos. Es cierto que tanto el procedimiento abierto como el restringido no tienen ninguna limitación. Bueno, perdón, hay una excepción que hay que tener en cuenta. Y es que el abierto tiene una pequeña excepción porque hay una restricción al uso del abierto, que son, si no recuerdo mal, las concesiones de servicios del anexo 4, en las que se tiene que estar a lo que dice, o sea, al procedimiento restringido. Pero el restringido se puede aplicar en cualquier supuesto, ¿vale? El abierto en casi todos, menos en esa pequeña excepción, y el 168 solo, o sea, perdón, el negociado sin publicidad solo cuando estamos en el 168. Ahora bien, dicho esto, evidentemente, si hay un derecho exclusivo y yo solo tengo un licitador que puede dar esa prestación porque tiene la patente o porque tiene la exclusividad en esa prestación, pues evidentemente seguir un abierto sería de alguna manera estar malgastando dinero público, ¿verdad? Porque estaríamos haciendo unas publicidades y unas cuestiones que no cabrían, digamos, dentro de lo razonable. Por esa vía a lo mejor podríamos llegar a censurar el que yo me haya ido a abierto. Otra cosa es que, y esto a lo mejor sería el planteamiento que estaría detrás, es que yo no esté seguro de que efectivamente solo hay una persona que tenga ese derecho de exclusividad. O que pueda haber otra solución, o que podamos, digamos, redefinir el objeto de forma que se busque una solución que a lo mejor otra empresa puede hacer con otro, pues, sin usar esos derechos exclusivos, ¿vale? Pero esa sería un poco el planteamiento. Si Pues no sé si queréis cualquier matización, a vuestra disposición. Si hay alguna pregunta más, pues sería la última, y si no, pues le damos de todas maneras ya con antelación
las gracias al ponente, a Javier García Luengo, por esta estupenda conferencia clara y trabajada, con lo cual pues es un motivo de satisfacción haberte tenido este rato y habrá que releer o visionar de nuevo la conferencia para captarla en toda su integridad. Pues nada más, muchas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia, a Javier por su trabajo y por su buena exposición y nada, emplazarnos pues para más adelante tener otra ponencia y se admiten, por supuesto, pues las sugerencias que dais porque en este sentido Polar Juris pues ha iniciado su andadura de formación en Derecho Administrativo y está abierta a sugerencias y a colaboraciones. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y podemos ya cerrar el Zoom, ¿no? Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.